Hola amantes de la lectura, ¿qué tal estáis? Yo soy Vanessa y bienvenidas y bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal. No sé si os ha pasado que estáis leyendo un libro y estáis tan enganchados y lo estáis disfrutando tantísimo que inmediatamente pues todas las imágenes se os vienen en la cabeza y casi sin quererlo pues empezáis a pensar qué actor podría interpretar a ese personaje que protagoniza nuestra novela. A mí esto es algo que me pasa muchísimo y la verdad es que me encanta ese punto en el que mi imaginación empieza a convertir, digamos que el libro en un producto audiovisual. Así que sí, hoy os voy a hablar de esos libros que yo considero que serían ideales para convertirse en una película. Y bueno, digo película, pero lo cierto es que hay algunos de estos libros que también podrían ser perfectamente una serie. Pero bueno, eso vamos a dejarlo para otra ocasión porque hoy os voy a hablar sobre esos libros que yo creo que deberían ser películas y que deberíamos ver en la gran pantalla. Como siempre os voy a pedir que por favor me dejéis abajo en los comentarios y me digáis qué libro creéis que debería ser una película, un libro que os haya gustado tantísimo, que os haya enganchado desde el primer momento y que os gustaría ver convertido en película. El primer libro que yo quería poner en esta lista es la primera parte de una trilogía que debo confesar que a mí me fascinó y ha sido un gran descubrimiento, y es El bestiario de Axlin de Laura Gallego. Sabéis que esta es la primera parte de la trilogía Guardianes de la Ciudadela y no sé por qué, pero yo mientras estaba leyendo pues me imaginaba perfectamente cómo serían las escenas en una película, cómo sería ese viaje de Axlin, cómo serían esos monstruos. Además la autora compartió como algunas imágenes de los monstruos que habitaban en este mundo y a mí me daba como un poco de miedo, entonces podía imaginarme como una película de fantasía, pero digamos que con unos tintes oscuros. Me encantaría ver a Axlin con esa sed de conocimiento, con esas ganas de descubrir más libros, con esas ansias por documentarse y descubrir muchísimo más del mundo que les rodea. También me encantaría ver como en la gran pantalla cómo sería la Ciudadela, y yo creo que como películas de trilogía estaría bastante bien planteada, porque digamos que en el primer mundo pues tenemos un acercamiento a este mundo y también sobre los personajes se nos hace un esbozo bastante detallado, sobre todo de Axlin. Quiero decir, en este primer libro creo que es el personaje que más llegamos a conectar y con el que yo más he empatizado, pero también hay otros personajes que se nos van presentando mucho más adelante como Shane o Rox, que es cierto que tanto en el segundo como en el tercer libro pues cobran muchísimo más peso. Sobre todo debo decir que mi libro favorito de esta trilogía fue el tercero y creo que sería como que el que más ganas yo tendría de ver en la pantalla grande, sobre todo porque creo que las dosis de tensión están tan bien administradas, y es que en el tercer libro ocurren unas cosas que yo en absoluto me esperaba. Creo que Laura Gallego ha ido dejando pistas a lo largo de los libros y que muchas veces yo pasé digamos que un poco inadvertidas, y que luego en el tercer libro digamos que en esa resolución final fue como wow, esto es increíble. Y no sé, son tres libros que a mí me gustaría ver en la gran pantalla. Ya os digo que yo como trilogía pues fascinada, porque además me sentiría tal vez un poco como cuando estaba esperando las películas de Harry Potter, que al ser varios libros pues sabíamos que íbamos a tener varias películas, entonces mantendríamos como esa expectativa y tendría como mucha curiosidad por ver cómo plantearían esta historia en la gran pantalla. Creo que ahora mismo hay grandes series y películas de ciencia ficción que están petándolo y que están enganchando a gente que a lo mejor no era como muy asidua al género, y hay otra trilogía, no me había dado cuenta, pero creo que he elegido varias trilogías que encajaría perfectamente como una película y que a mí me sorprendería inmensamente ver en la gran pantalla, porque creo que además se podría trabajar con unos grandes efectos especiales. Y sí, os estoy hablando de Steelheart de Brandon Sanderson, que es el primer libro de la trilogía de Reckoners. Yo sé que soy muy pesada, que os recomiendo a Brandon Sanderson hasta la saciedad, pero es que de verdad creo que no he leído nunca ningún libro suyo que me haya decepcionado. Todos me han gustado, todos me han aportado algo completamente diferente, y creo que de todos los que yo he leído hasta ahora, creo que Steelheart tiene como las cartas para convertirse en una película de acción que nos mantenga en vilo desde un primer momento hasta el final. Como bien os he dicho, pues yo creo que podría ser digamos que tres películas, una de cada libro, que cada libro a mí me ha gustado por igual, pero creo que Steelheart es un inicio bastante potente en el que nos muestran un mundo en el que ha ocurrido algo y ahora hay personas que tienen unas capacidades especiales, unos poderes, llamémoslo de esta manera, y estas personas, en lugar de usar esos poderes para el bien, pues realmente se dedican a hacer el mal, y los que quieren salvar a la población, es decir, al mundo, pues son personas normales
normales que no tienen ningún don, capacidad o poder especial. David es nuestro protagonista, es un personaje que a mí me gusta muchísimo. Yo cuando pienso en este libro pues me imagino un poco, sé que no es una película, pero me imagino un poco Umbrella Academy de Netflix, porque son, digamos que unos superhéroes, pero como muy diferentes a lo que estamos habituados a ver dentro de la ficción, que es algo parecido a lo que yo he sentido con este libro, aunque es cierto que este libro yo lo he leído antes de ver Umbrella Academy. Me encantaría ver como un panorama completo de cómo sería Chicago Nova, que es la ciudad en la que vive nuestro protagonista David, que ahora mismo que lo he pensado pues me imagino así como una banda sonora súper épica que vaya acompañando a nuestro protagonista en esa obsesión por descubrir más sobre los épicos, pues que son estas personas que tienen esos poderes especiales pero digamos que los usan para hacer el mal. Definitivamente Steelheart es un libro que a mí me encantó y que sí que me encantaría ver en la gran pantalla. Y de esta autora que voy a hablar a continuación, realmente hay dos libros que me gustaría ver en la gran pantalla. Voy a hablar primero de la saga de las Crónicas Lunares, que ahora mismo veréis que yo tengo aquí el libro de Cress porque es el que he sacado básicamente, y es que me encantaría ver estos retelling espaciales en la gran pantalla. Yo hace muchísimo tiempo que empecé con esta saga. El primer libro es Cinder, que está inspirado en el cuento de Cenicienta. El segundo es Scarlet, que está inspirado en el cuento de la Caperucita Roja. Sigue Cress, que como veréis un poco tal vez por la portada os haréis una idea de que es un libro que está inspirado en el cuento clásico de Rapunzel. Y por último Winter, que no ha llegado aquí en España pero sí que está publicado en español y está inspirado en el cuento de Blancanieves. Yo creo que son libros que a lo mejor nos pueden parecer un poco predecibles, sobre todo el primero, que al ser la historia de Cenicienta básicamente reconstruida en un Beijing futurista, pues tiene grandes similitudes con el cuento clásico, pero ya os digo que para mí ha sido totalmente diferente, porque aunque es cierto que yo sabía cosas que iban a pasar, pues sí que me ha sorprendido el planteamiento totalmente diferente. Me encantaría ver cómo esa lucha de poder, me encantaría ver el baile, me encantaría ver este mundo futurista, creo que sería súper interesante y definitivamente las Crónicas Lunares serían esas sagas que a mí me encantaría ver en la gran pantalla. Otro libro que leí hace bastante poco y creo que sería completamente fascinante ver en la gran pantalla es Reina Roja de Juan Gómez Jurado, y he elegido este libro porque me ha parecido un thriller completamente adictivo y bastante visual la manera en la que está escrito, porque yo mientras iba leyendo pues me iba imaginando completamente las acciones de John y de Antonia, que son los protagonistas de esta historia y tienen que resolver, digamos que un crimen, un secuestro, y quieren recuperar a la persona que ha sido secuestrada, digamos que con vida. Además el libro está ambientado en Madrid, así que creo que sería como una superproducción aquí en Madrid, que podríamos tener una película tal vez en el cine o tal vez en Netflix o HBO o en Amazon Prime. En cualquiera de estas plataformas podríamos tener una película de Reina Roja. Me imagino así como dos tipos de colores diferentes, porque es cierto que tenemos una trama principal en la que vamos a seguir a John y Antonia en esta búsqueda por descubrir qué es lo que ha ocurrido y salvar a la chica que ha sido secuestrada, pero también tenemos como unos flashbacks para entender cómo Antonia se ha convertido en la mujer que es, digamos que en esa Reina Roja, en esa mujer súper calculadora con un cerebro privilegiado que es capaz de anticipar las cosas antes de que ocurran. Me imagino como eso a lo mejor en unos colores un poco más grises, un poco más apagados, que nos van a ir mostrando cómo ella ha conseguido convertirse en quien es, y definitivamente creo que sería uno de esos libros súper interesantes para ver en la gran pantalla. Y ya para terminar os dije que era una autora que repetía en este vídeo y no os he mentido, porque es Sin Corazón de Marisa Meyer, y este libro por la portada, si no lo conocéis, yo creo que ya podréis imaginar que os estoy hablando de un retelling de Alicia en el País de las Maravillas, pero no es como a lo mejor lo típico que podríamos esperar de un retelling de Alicia en el País de las Maravillas, porque es un libro que en lugar de presentarnos a Alicia pues nos va a presentar a la temible Reina Roja y cómo era ella antes de convertirse en reina, en esa mujer tan fría, tan calculadora y tan malvada que conocemos en el libro. Yo debo admitir que soy muy fan de Alicia en el País de las Maravillas, y es cierto que las adaptaciones cinematográficas pues a lo mejor a mucha gente no gustan, pero la verdad es que yo las disfruto siempre que veo una adaptación. Pues voy con la mente muy abierta porque sé que es eso, es una adaptación, y la persona que está adaptando el guión pues puede tomar ciertas libertades, puede hacer cosas que no se apeguen completamente a lo que ocurre en el libro. Entonces yo creo que es algo que ocurre en este libro, el hecho de que tengamos a Catherine, que es nuestra protagonista, y veamos una chica completamente sencilla, que le encanta la repostería, que le encanta el hecho de hacer dulces, y que poco a poco
vamos indagando un poco más en su historia, vamos viendo cómo ella se va a convertir en la Reina Roja, porque además es que es eso, ya sabemos cómo va a terminar el libro, ya sabemos en lo que Catherine se va a convertir, entonces lo que queremos es saber por qué tan terrible le ha pasado para que ella se convierta en esa mujer tan temible. Y no sé, creo que este planteamiento a nivel cinematográfico podría ser muy espectacular. Sí que de manera automática mi cerebro se imagina un poco una adaptación al estilo Tim Burton, entonces no sé, creo que sería bastante interesante. De hecho es que yo ya me podría imaginar perfectamente el cast de los actores protagonizando este libro. Me imagino una música así un poco oscura, que a lo mejor empiece como la historia un poco más colorida, con unos colores mucho más brillantes, y que conforme vayan ocurriendo estas cosas a Catherine, pues todo se vaya volviendo un poco más oscuro, un poco más tétrico, no sé. Creo que se nota mucho que definitivamente quiero ver este libro en una película. Y bueno, pues estos han sido esos libros que yo os quería hablar, que me gustaría ver en la gran pantalla. Como siempre os voy a pedir que me dejéis abajo en los comentarios la frase secreta si os habéis quedado hasta el final del vídeo. Y en esta ocasión va a ser: quiero una película de la Reina Roja, porque se me acaba de ocurrir y ya sabéis que no tiene nada en específico, simplemente es para yo saber que os habéis quedado hasta el final, porque me hace mucha ilusión ver que comentáis esta frase abajo en los comentarios. Como siempre os recuerdo que podéis suscribiros a mi canal, que si queréis que YouTube os avise de cuando subo un nuevo vídeo, podéis activar la campanita si no os perdéis ninguno, también darle like al vídeo si os ha gustado, y nos vemos la próxima semana en un nuevo vídeo. ¡Chao!